para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y el título que le he puesto a este sermón es el abandono de la fe. El abandono de la fe. Entonces le voy a pedir que me acompañen con su Biblia. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, bendito Señor, por otro día más de vida que nos has regalado, por la bendición que nos da de podernos reunir una vez más en esta congregación, Señor, con el propósito de adorarte primeramente y escuchar tu palabra y ser nutridos a través de ella, Señor. Esta noche yo, Señor, principalmente quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador y reconozco que necesito de tu gracia continuamente. Me arrepiento de mis pecados y te ruego que me perdones, Señor. Y esta noche también quiero pedirte por tu palabra, Señor, que pueda llegar en nuestras mentes y en nuestros corazones y que pueda hacer un cambio en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y poder recibir tu palabra con humildad y que también podamos ser fortalecidos a través de ella. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En este pasaje creo que es bastante claro lo que dice en el versículo 1. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y de ahí es que yo tomé el nombre del título, el abandono de la fe, que eso es lo que significa apostatar. Apostatar es el abandono que nosotros tenemos, que alguien puede experimentar, alguien que ha conocido la palabra del Señor y que después de un tiempo de haberla recibido, la rechaza y se aparta. Muchos han hablado en estos tiempos sobre la apostasía. Creo que no es algo para nosotros, algo que no hemos escuchado. Lo hemos escuchado muchas veces, bastantes predicadores lo dicen, que estamos en los tiempos finales y se ve claramente. Creo que algunos de nosotros hemos estado por un tiempo en la congregación y tristemente hemos visto amigos que en algún momento los consideramos hermanos apartarse de la fe. Personas que han sido muy queridos para nosotros, hoy en día nosotros los vemos allá en las calles, en las discotecas, dando placer abiertamente a los vicios, ¿verdad? Ya no tienen pues ese temor, ya no tienen esa vergüenza, y es muy lamentable. Y es muy lamentable porque uno se pregunta ¿por qué pasa eso?
¿Por qué en un tiempo podría ser que predicaba o cantaba o era ujier y ahora ya no quiere saber nada de la palabra del Señor? Ya no quiere saber nada de la congregación, no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada de congregarse. Y de ese es el tema que habla aquí el apóstol Pablo en estos tiempos. Y esto, mis amados hermanos, no es nada nuevo. Esto es algo que ha pasado desde el principio de la creación. La tierra ha sido el campo de batalla entre Dios y Satanás. Dios, por un lado, llama a la humanidad a responder a su palabra, y Satanás trata de atraerla para que sigan las mentiras de él. Satanás ha hecho un buen trabajo en engañar a las personas, y lo hace de una forma muy sutil, de tal manera que las personas se engañan, de tal manera que hay muchos falsos maestros, falsos predicadores, que están predicando a Cristo, pero no están predicando al Cristo de las Escrituras. Están predicando la palabra del Señor, pero no la están predicando completamente. Están predicando de tal manera que dicen medias verdades. Y cuando algo es una media verdad, eso es una mentira. Y de esa forma es que Satanás está engañando al pueblo de Dios. Es muy lamentable porque, como lo mencioné, incluso algunos que profesan seguir la verdad de Dios se apartan de ella. Lamentablemente se ha estado enseñando no una sana doctrina, sino una doctrina superficial, donde le hacen creer a las personas que tomarse un vinito no hace daño, escuchar una musiquita pagana no hace daño, ir a la discoteca no hace daño, hablar mentiras no hace daño, hacer chisme no hace daño, robar no hace daño. Pero si nosotros juntamos todas esas cositas, si nosotros juntamos a aquel que bebe un traguito de vino porque dice que un traguito no hace daño, y una musiquita le ponemos al lado, y luego tal vez vamos a una fiesta y tenemos todo eso junto ahí, en realidad ya no hay una diferencia entre un cristiano y un pagano si nosotros practicamos eso. Y muchas personas están engañadas de esa manera, creyendo que son cristianos. Y después de un tiempo, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los desafíos, pues para lo más fácil es apartarse, abandonar la fe. Es muy lamentable, porque cada vez que hay un problema, humanamente lo que tendemos es a alejarnos de Dios, cuando la solución es acercarnos nosotros a Dios. Si nosotros estamos pasando una situación, nosotros creemos plenamente que Dios nos va a ayudar a mantenernos firmes. No es que tenemos un problema y Dios nos va a apartar de la fe porque tenemos un problema, al contrario. Dios nos cuida, nos fortalece y nos sustenta. Pero eso es lo que se está viviendo hoy, los descarríos de la verdadera fe. Entonces, mis amados hermanos, no son nada nuevo. Esto ha estado pasando, como les dije, desde el principio de la creación. Y hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está el rey Amasías de Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, dice de él: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Aquí la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos dice que la religión de este rey era una simple conducta externa.
externa porque su corazón no conocía a Dios. Este rey, nosotros vemos en las Escrituras que muy pronto se apartó a la idolatría, se apartó a lo que a él le gustaba. Él se fue a donde estaba su corazón. Él simplemente tenía una fe superficial, no tenía una fe de dentro del corazón. Segundo de Crónicas, capítulo 25, versículo 14, cuenta una trágica historia. Dice: volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Y aquí nosotros vemos que al final de su vida, en donde está la placa que le ponen cuando mueren, decía que Amasías se apartó de Jehová. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 27, ahí mero donde está su tumba, dice que quedó escrito que Amasías se apartó de Jehová. Y también en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de hombres que abandonaron la fe, como Judas Iscariote. Judas Iscariote lo conocemos muy bien, fue un discípulo del Señor, anduvo con él, fue un aprendiz, él vio todos los milagros que hizo el Señor, pero se apartó de la fe y nosotros conocemos qué fue lo que pasó. Lo traicionó y luego él se mató, cuando eso no era la solución. También está Demas, que lo vamos a ver aquí en el versículo 10 más adelante. La iglesia en Éfeso había visto a Himeneo y a Alejandro apartarse de la fe, lo estudiamos anteriormente en el capítulo 1 del versículo 18 al 20. Y la historia de la iglesia desde la época del Nuevo Testamento hasta nuestra propia época está repleta con ejemplos de apóstatas. A lo largo de la historia hemos visto tantos personas que han predicado el Evangelio cómo se apartan de la fe para dar placer a lo que les gusta, al pecado. Se apartaron para seguir a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, dice aquí la palabra de Dios. Estos demonios y doctrina de demonios estaban a entender sobre ángeles caídos, esos seres diabólicos que dan vida a toda religión falsa. Al igual que su malvado amo, Satanás, el engaño de estos falsos maestros es muy eficaz porque se disfrazan como ángeles de luz, dice 2 de Corintios 11:14. Se disfrazan de ángeles de luz. Como les digo, hay muchos pastores que se dicen ser pastores, pseudo pastores, mejor dicho. No predican completamente el consejo de Dios, sino solo agarran las partes que les convienen. Y así engañan al pueblo del Señor. Cuando los hombres adoran ídolos, están en realidad, mis amados hermanos, adorando a demonios detrás de esos ídolos. Levítico 17, versículo 7 dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. De Deuteronomio 32, 17 se lamenta que Israel sacrificaron a los demonios y no a Dios. Mientras que en el Salmo 106, versículo 36 al 37, en Israel sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Los gentiles
Lo que los gentiles sacrifican, escribió Pablo a los corintios, a los demonios sacrifican. Primera de Corintios 10:20. La presencia de los falsos maestros apóstatas en Éfeso indica que en el capítulo 1 del versículo del 7 al 3 y también del versículo 18 al 20, y también lo menciona nuevamente en los capítulos 2 y 3, Pablo trata sobre algunas de las ramificaciones de la falsa enseñanza y de la corrupción de la iglesia. El apóstol compara los engaños con el propósito divino para los hombres y las mujeres en la iglesia y los requisitos espirituales para los verdaderos líderes de la iglesia. Así es como el apóstol Pablo trata este tema. El apóstol Pablo, entonces, trata este tema donde pone las dos cosas a la par. El apóstol aquí compara el propósito divino para cada uno de los hombres y las mujeres en la iglesia, que es lo que hemos estado aprendiendo en los capítulos anteriores. También nos aprendimos sobre los requisitos espirituales para todos los líderes. Eso lo vimos en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 concluye con una declaración que confirma lo que los apóstatas niegan más directamente y que es la verdad central de la fe cristiana. Esto es lo que niegan los apóstoles, la persona y la obra de Cristo. Porque los apóstoles quieren la gloria para Él y no para Cristo. En el versículo 1, nosotros podemos ver claramente la certidumbre de la apostasía. Dice el versículo 1, algunos apostatarán de la fe. La clave para la interpretación de este pasaje es la frase del versículo 1, algunos apostatarán de la fe. Habrán aquellos como Judas, Demas y los falsos discípulos que menciona Juan 6:66, y aquellos que a menudo advertidos en Hebreos abandonan la fe, apostatarán, dice la palabra. Esta palabra apostatarán viene de epistemi, que significa irse de o quitarse de una posición original que ocupaban en otro lugar. Es un término más enérgico que la palabra traducida desviándose. En el versículo 1:6 se menciona esta palabra desviándose, y también la traducida que es naufragaron, que mencionó en el versículo 1, en capítulo 1, versículo 19, y se refiere a una salida intencionada y deliberada desde una posición anterior. Este término puede referirse a una simple partida desde el punto de vista geográfico, pero en el sentido espiritual se refiere a quienes llegan muy cerca de la verdad que salva para irse. Es lo que les estaba mencionando, que muchas personas llegan a las congregaciones, por un tiempo están bien contentas, por un tiempo están alegres, se congregan y llegan a sentir, se puede decir, y a disfrutar de eso bonito del Evangelio, pero de repente se van, porque su corazón no estaba puesto en el Señor. Su corazón estaba puesto en la idolatría. Jesús usó este verbo también cuando se refirió a algunos que oyeron el Evangelio como semilla que cae en un suelo pedregoso. Él dijo, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se van. Lucas 8:13. Aquí entonces esta palabra se emplea para describir apostasía.
para identificar la trágica realidad de algunos que actúan como Judas y volverán sus rostros del gozo eterno para escoger el infierno. Y esta es una llamada de atención para cada uno de nosotros, para estar más firmes en el Señor, para amar más al Señor. El pastor viene de un tiempo exhortándonos a que nos congreguemos, exhortándonos a que tengamos más comunión con el Señor. Y lamentablemente pues las personas pues ponen excusas, que tengo mi trabajo, que tengo problemas, cuando es algo bueno lo que a nosotros nos están diciendo. Es lo mejor que a nosotros nos están ofreciendo, que nos congreguemos para servir al Señor. Pero no, lamentablemente, el tiempo que vivimos, esta generación, el pecado está sobreabundando grandemente, que muchos de nosotros somos arrastrados con las cosas que ofrece el mundo. A veces es más importante ir al estadio que venir a congregarse. Incluso algunos prefieren ir a un concierto que congregarse. Y los hay. A escondidas se van. Los hay y uno dice, no, hermano, eso no puede pasar. Los hay. Incluso dentro de las iglesias ahora ya ponen las luces de colores, las danzas, de tal manera que uno ya no sabe si es una discoteca o es una congregación. De tal manera están disfrazando todo eso. Pero es lamentable porque después de haber conocido la palabra del Señor, haber escuchado el Evangelio, simplemente voltear el rostro y escoger el infierno. No hay un temor por el infierno. Sabemos que el infierno es un lugar de tormento, es un lugar de dolor, es un lugar de sufrimiento, pero eso no atemoriza. No atemoriza, porque el pecado es más deleitoso que el cielo que menciona la Biblia. Nos arrepentimos todos los días, pero no dejamos el pecado porque el pecado nos gusta. Nos arrepentimos hoy y el día siguiente estamos otra vez haciendo lo mismo. No hay un compromiso verdadero con el Señor. Así que un apóstata no es alguien a quien le es difícil creer, sino uno que a propósito abandona la fe bíblica que una vez había profesado. Como se ha observado, la fe se refiere al contenido de la revelación divina que constituye lo que creen los cristianos. Esta frase pues describe a un apóstata, uno que rechaza a Cristo desde las filas de la iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo 1. No está hablando de gente del mundo, no está hablando de los paganos, está hablando de la gente que una vez estuvo aquí sentado, pero que ahora están en el mundo. En este pasaje, Pablo nos da 6 características de la apostasía: su carácter, su cronología, su fuente sobrenatural y sus presentadores humanos, su contenido y el error. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Pero el Espíritu dice claramente: aunque la apostasía debe entristecer y debe darnos vergüenza como creyentes, no debe sobrecogerlos ni sorprenderlos, ya que el Espíritu dice claramente que eso ocurrirá. Eso ocurrirá. Esta predicción es parte
de la continua revelación de las Escrituras sobre el tema de la apostasía. En el Antiguo Testamento, el Señor advirtió de las consecuencias de la apostasía. En Deuteronomio 28:15, Ezequiel 20:38, dio numerosos ejemplos de apóstatas, que por cuestión de tiempo no nos da para poderlos leer todos. Y el Nuevo Testamento también advierte sobre la apostasía, particularmente en el tiempo del fin, justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Nuestro Señor advirtió de los falsos cristos que engañarán a muchos en Mateo 24, versículo 4 al 12. Pablo escribió a los tesalonicenses sobre la salida masiva de la fe que tendrá lugar durante el futuro tiempo de la tribulación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 12. Pedro y Judas advirtieron de los burladores que en los postreros tiempos se apartarán de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y Judas 18. El apóstol Juan advirtió: ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Pero la apostasía, mis amados hermanos, aunque aumentada en los postreros tiempos, no está limitada a esta época. El escritor de Hebreos exhortó a sus lectores diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Pablo sabía que Éfeso no escatimaría esfuerzos para engañar a las personas y hacerlas abandonar de la fe. En su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, versículos 29 y 30, dijo: sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos dentro de la congregación. Como muestra la revelación del Espíritu en las Escrituras, la apostasía es previsible e inevitable. Siempre habrá quienes respondan temporalmente al Evangelio, pero que no tienen una fe genuina en Dios. No es algo que nosotros debamos asombrarnos cuando se apartan, y debemos recordar las palabras de Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que esto, mis amados hermanos, se trata de permanecer en la fe hasta el final, hasta que muramos o hasta que Cristo venga. No se trata simplemente de hacer una oración y de decir yo creo en Cristo y luego yo me aparto y hago con mi vida lo que yo quiero. No se trata de eso. Si verdaderamente hemos creído, se va a manifestar. Se va a manifestar porque nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Y el propósito de nosotros como cristianos en la tierra es reflejar y expandir la gloria del Señor. Ese es nuestro propósito, por el cual Cristo nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha salvado. Que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio y atrayendo más hermanos a la congregación para que la gloria de Cristo se refleje. Dice que en los postreros tiempos, Pablo define
el marco de tiempo en que tendrá lugar la apostasía como los postreros tiempos. Nos preguntamos cómo es eso, hermano. Los postreros tiempos incluyen, pero no están limitados al futuro escatológico. Si pensamos que los postreros tiempos es hasta cuando Cristo venga o cuando estemos pasando por la gran tribulación, si es que vamos a estar ahí. La primera venida, mis amados hermanos, la primera venida de Cristo dio inicio a los postreros tiempos, o los últimos tiempos empezaron cuando vino el Señor Jesucristo. Esa fue la era mesiánica. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, apoya este hecho cuando sencillamente dice: hijitos, ya es el último tiempo. Estamos en los postreros tiempos. Primera de Pedro 1:20 afirma que Cristo se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El escritor de Hebreos nos informa que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó de una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Desde la primera venida de nuestro Señor hasta su segunda venida, en toda esta época de la iglesia habrá apostasía y aumentará hacia el final, cuando el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Cuando el amor de muchos se enfriará. Aquí nosotros podemos reflexionar un poco y meditar en nuestras mentes y en nuestros corazones: ¿qué tanto amo yo a Cristo? ¿Qué tanto yo amo a Dios? ¿Qué tanto yo amo al mundo? Y poner en una balanza qué es más importante. ¿A qué le tengo yo más amor? El origen de la apostasía. Escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. De ahí que viene la apostasía. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Como hemos visto, los seres demoníacos, los que generan la apostasía, Efesios 6:12 dice que la batalla por la verdad y el reino de los cielos no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está la verdadera lucha, y de ahí procede la apostasía. La palabra escuchando viene de prosecho, del griego. Este verbo expresa más que simple escuchar algo, significa sentir o dedicarse o aferrarse a algo. El tiempo presente del participio muestra que los apóstatas se aferran continuamente a esta enseñanza demoníaca. Ellos comprenden los hechos del Evangelio intelectualmente y se identifican exteriormente con la fe cristiana. Como su corazón no es recto para con Dios y no tienen el Espíritu para que los enseñe y los proteja, son atraídos por espíritus engañadores. Esta palabra engañadores es planos en el griego y viene de la raíz donde se deriva la palabra planeta. Y aquí denota el concepto de errantes, y así vino a significar la traducción, vino a significar seducir o engañar. A los demonios se les llama entonces engañadores, porque hacen que los hombres anden errantes fuera de la órbita de la verdad. El Espíritu Santo conduce a las personas a la fe salvadora, mientras que estos espíritus malvados los conducen a un perverso error.
Los apóstatas no son en realidad víctimas de cultos hechos por profesores universitarios, falsos guías religiosos o inicuos y astutos escritores u oradores. Son las víctimas de espíritu de demonios, presentadores de mentiras de las profundidades del infierno por medio de tales seres humanos. Utilizan a los seres humanos. Así que las falsas enseñanzas son algo mucho más que aberraciones humanas, son nada menos que doctrina de demonios. Aquí entonces nos indica que no es enseñanza acerca de demonios, sino enseñanza hecha por ellos. Satanás y sus ángeles han elaborado toda clase de teología engañosa para confundir y engañar. Recibir falsa enseñanza que contradice la verdad de la Biblia es ser enseñado por demonio y poner la mente y el alma en peligro. Es muy peligroso, hay que tener cuidado qué es lo que nosotros escuchamos a esos predicadores que seguimos. Hay que leer la Biblia y escudriñarla y compararla, a ver si verdaderamente están hablando todo el consejo de la palabra de Dios o simplemente están engañando. Así que no es de extrañar, por tanto, que la Biblia advierta contra el que se expone a la falsa doctrina. En la segunda epístola, el apóstol Juan escribió: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tenemos que rescatar a quienes están bajo la influencia de la falsa enseñanza, mis amados hermanos, como arrebataríamos un pedazo de madera del fuego, teniendo cuidado también nosotros de no quemarnos. Porque muchas personas tienen la idea falsa de decir, no, yo voy a predicar el evangelio y yo me meto ahí con mis amigos y me hago pasar ahí como que soy uno de ellos y practico lo que ellos practican para en vez de traerlos a los pies de Cristo. No, no es así, mis amados hermanos. Hay que tener cuidado. Hay que predicarles el evangelio, pero no hacer lo que ellos hacen. Deuteronomio 13, 12 al 18 nos da una advertencia muy sencilla sobre la apostasía. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencias si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová.
una seria advertencia, muestra cuánta seriedad quiere Dios que consideremos la apostasía. Debía, dice, de cortarse de la nación de Israel como se corta el cáncer de un cuerpo humano. La historia de seducción demoníaca tiene su origen en la tentación exitosa de Eva por parte de Satanás en el huerto del Edén. A lo largo de la historia humana, culminando en la terrible influencia de los demonios en la tribulación, los espíritus engañadores emplean doctrina de demonios. Sin embargo, por la misericordia de Dios, los verdaderos creyentes no sucumbirán. El versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, las falsas enseñanzas demoníacas son presentadas por agentes humanos, ya lo he mencionado. Aunque la fuente es sobrenatural, los agentes son naturales. La frase la hipocresía de mentirosos, traduce dos sustantivos en el texto griego y pudiera traducirse hipócrita o engañoso hablador de mentiras. Para presentar sus infernales enseñanzas, los demonios usan engañadores humanos que dicen sus mentiras. Pudieran ser guías religiosos y parecer exteriormente buenos y devotos, pudieran enseñar en un prestigioso seminario cristiano o en una notable universidad cristiana, pudieran incluso pastorear una iglesia o escribir libros y comentarios teológicos, aunque tengan una máscara de religión o incluso una máscara de cristianismo y usen una máscara de piedad, no sirven a Dios sino a Satanás. Ellos blasfeman a Dios, y recibir la enseñanza de tales hombres no tiene valor redentor y trae como resultado estar expuesto a la gangrena espiritual. Estos falsos maestros son capaces de ocuparse de sus diabólicos negocios sin restricción porque tienen cauterizada la conciencia. Esta palabra cauterizada es como tener una cicatriz, como tener una quemadura, a tal punto de que enseñan y no les da remordimiento, no les da dolor, no causa nada dentro de ellos. Tienen cauterizada la conciencia. Y de esa misma forma están muchas personas abandonando la congregación, abandonando la iglesia, con una mente cauterizada, porque ya no les da pena pecar, ya no les da dolor, ya no se contristan, y su conciencia ya no les permite. Los falsos maestros pueden llevar a cabo su hipocresía porque sus conciencias han sido destruidas. La conciencia es la facultad que afirma o condena. La conciencia es aquello que nos dice sobre lo bueno y lo malo. Es la sensibilidad a lo bueno y a lo malo, es aquello que controla nuestra conducta. Pablo mira a su conciencia como un testigo divino de la condición de su alma. Lo mencionó en Hechos 23:1, Romanos 9:1 y Corintios 1. El apóstol ya ha afirmado que los falsos maestros rechazan una buena conciencia, que era la meta que Pablo perseguía en el versículo 5 de aquí de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. La conciencia de cada uno de los falsos maestros había sido tan ignorada y desorientada que se habían vuelto como una cicatriz con el tejido quemado e insensible que ya no cumplía con su función. Con una conciencia cicatrizada, no sentían culpa ni remordimiento al presentar las falsas enseñanzas. El tiempo se me ha ido y solo logré cubrir 2 versículos.
La próxima semana vamos a continuar con la ayuda de nuestro Señor. Y entonces, mis amados hermanos, aferrémonos al Evangelio, enamorémonos más de Cristo, ¿verdad? Y procuremos escuchar la sana doctrina, cuidémonos de lo que escuchamos allá afuera y ayudemos a nuestros hermanos a advertir también. La palabra de Dios aquí nos está advirtiendo a nosotros que tengamos cuidado de la apostasía y que tengamos cuidado en nuestro corazón, que es lo que ama más. Confiemos en que Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados y mantengámonos en esa fe firme. Más adelante vamos a ver cómo es que engañaban, cómo es que estos falsos maestros prohibían casarse, prohibían de alimentos, ese tipo de cositas que aparentemente no hacían tanto daño, pero llevaron al punto de apartar a las personas. Eso lo vamos a ver más adelante por cuestión de tiempo y vamos a orar. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.